Continuamos con La Noche. Claudia Gurisati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Desconocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Continuamos en el programa La Noche. Voy a Caracas, Venezuela. Estamos con Nitú Pérez Osuna, reconocida periodista venezolana, columnista de opinión y analista. Nitú, antes de irme para comerciales, hablábamos con el señor Chifter si en este momento estábamos asistiendo al fin del chavismo. Y se lo preguntaba en un contexto bastante particular. Y es el que tiene que ver con una cifra que no ha tenido mucho eco, y es el que tiene que ver con la votación. Son 5 millones de votos que continúa teniendo el chavismo, una cifra significativa que les alcanzó únicamente para más de 50 diputados, pero que sigue siendo una cifra electoral que llama la atención. ¿Usted cree que en este momento estamos asistiendo al fin del chavismo, Nitú? Yo creo que estamos asistiendo al fin del madurismo, pero no al fin del chavismo. 5 millones de votos es un número respetable. Y además, Chávez no hay que negarlo. Chávez se sembró en el corazón de muchísimos venezolanos. Podemos hacer un análisis muy largo de si cumplió o no cumplió, si fue un fracaso o no fracasó su gestión, si, como dicen, Chávez dejó un legado que Maduro destruyó. Yo creo que Maduro continuó una obra de Chávez que venía mal encaminada. Incluso yo creo que el propio Chávez lo sabía cuando hablaba de las 3R, revisión, rectificación y reimpulso. Él ya sabía que estaban fallando. Ahora, el tema es que podía más la revolución y asentarse en el gobierno eternamente que resolver los problemas de la nación políticamente. Era más importante amenazar, perseguir, acallar voces que atender a la nación. Bueno, entre esos gritos, esas amenazas, encarcelamientos y torturas, el pueblo venezolano mayoritariamente, en más de 7 millones de votos, le dijo: quiero un cambio. No quiero seguir en las colas, no quiero seguir sin medicina, no quiero seguir enterrando a mis hijos, no quiero quedarme huérfana de hijos, porque los niños y los estudiantes se van fuera del país a buscar un mejor futuro. Yo creo que el chavismo va a reorganizarse, ya lo estamos viendo. Hay sectores del chavismo más moderado que están estudiando, reuniéndose, analizando lo que sucedió. Así que en política, además, yo no creo en los muertos. Hay muertos que resucitan. Y tú, permítame, integro hasta ahora a María Corina Machado. Ella es líder nacional de oposición, integrante del partido 20 Venezuela, es diputada actual de la Asamblea Nacional. Su inmunidad como parlamentaria fue allanada inclusive por el régimen de Nicolás Maduro. María Corina, bienvenida al programa La Noche. Quiero conocer su reacción frente a este cambio de tono del presidente Nicolás Maduro. Inicialmente había aceptado el triunfo de la oposición y hoy lo hemos escuchado nuevamente retando a la disidencia e inclusive diciendo que no aceptará una eventual ley de amnistía que permita la libertad de los presos políticos. Buenas noches, Jefferson, un abrazo enorme, Nito, y a todos ustedes que han estado tan cerca, porque hay que ver cómo los hermanos latinoamericanos entienden lo que significa esta lucha que estamos dando en Venezuela por la paz, por la democracia, pero también por la estabilidad de la región. Hay que entender lo que representa el día domingo, una hazaña heroica, en condiciones absolutamente adversas, no solamente en el sistema electoral, como bien lo documentó valientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero con todo el aparato del Estado y los recursos en contra, aterrorizando a la población, a los empleados públicos. Lo que hubo fue una derrota contundente del miedo y una señal inequívoca, porque fue el propio régimen quien convirtió la elección en un plebiscito. Fue el propio régimen quien utilizó la figura de Chávez, que no era la imagen de Maduro, la que estaba en todo el país. Yo recorriendo toda Venezuela, no había una imagen o el nombre de Maduro, era la figura de Chávez. De modo que yo creo
que la señal que envió el pueblo de Venezuela es a favor de un cambio profundo en los valores, no solo en la Asamblea Nacional, no solo en los partidos políticos, un cambio en el modelo político y en la concepción de sociedad. Y eso es lo que Maduro no termina de asimilar y el régimen, desde luego, no quiere aceptar. No veo un cambio tan dramático en este Maduro de hoy, con el que dijo hace unos días que sea como sea, se iba a la calle y desconocía los resultados. Desde luego, la sacudida que representó el domingo, con la presencia masiva internacional, con la reacción de las Fuerzas Armadas, producto de la presión interna, de abajo hacia arriba, de oficiales y soldados que acataron un mandato constitucional, pues hizo que Maduro y el régimen se contuviera. Pero hoy estamos viendo su verdadera naturaleza, la que arrebata, la que se impone a la fuerza, y la que los venezolanos no vamos a permitir, porque esta transición a la democracia no vamos a permitir que se convierta en una transacción. María Corina, y hubo un anuncio que también llamó la atención, lo hizo Diosdado Cabello, el presidente actual de la Asamblea Venezolana Chavista. Él dice que esta asamblea, antes de que acabe este año, va a nombrar a los 12 integrantes del Tribunal Superior de Justicia. ¿Esto qué implicaciones traería para Venezuela? Bueno, en primer lugar, esos son actos de nulidad absoluta, nulos de nulidad absoluta. En primer lugar, en ningún parlamento en el planeta, un parlamento que va de salida moribundo, se le ocurre imponer y condicionar al siguiente parlamento ya electo, con la legitimidad que tiene el actual, en una decisión definitiva para la institucionalidad y para la transición a la democracia en paz. Pero recordemos, el Parlamento, en sus 2 terceras partes, tiene la potestad constitucional de revocar estos actos que representan fraude a la Constitución y a la soberanía popular. De modo que esto es una acción desesperada que demuestra, insisto, la verdadera naturaleza de un régimen dictatorial que arrebata. Y por eso es tan importante que la comunidad internacional, así como ha estado siguiendo el caso de Venezuela, con posiciones firmes en los últimos tiempos, cambios significativos en cancillerías de todo el hemisferio y de Europa, entiendan que esta reacción de estas horas es inaceptable. Y ni el pueblo de Venezuela ni la comunidad internacional lo va a tolerar. Venezuela avanza de manera impostergable a una transición a la democracia. Venezuela enfrenta una crisis humanitaria urgente. Lo decíamos hace unos meses, yo lo dije, lo advertí, muchos creyeron que no llegaría. El International Crisis Group lo reporta hace un par de meses. Venezuela hoy, los ciudadanos pasan hambre, se mueren en los hospitales, los asesinan en las propias casas. Se requieren reformas económicas, sociales, institucionales muy profundas que tienen que ser parte de un gran acuerdo nacional e ir acompañadas de reformas políticas. Me parece que el señor Maduro y su régimen se niegan a entender, pero que son impostergables. María Corina Machado, líder nacional de oposición y, como lo dije al comienzo, diputada venezolana, le agradezco el tiempo y su análisis sobre estas 2 noticias que en este momento han llamado la atención en Venezuela y en el continente americano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor Pedro Mena, regreso con usted en Miami, Florida. Quiero también conocer su opinión sobre cómo interpreta usted este anuncio que ha hecho Diosdado Cabello. ¿Qué habría detrás de esa estrategia de elegir a 12 integrantes del Tribunal Superior de Justicia precisamente a pocos días, a pocas semanas de que entre una Asamblea Nacional que va a tener una composición mayoritaria de disidentes? Bueno, por supuesto comparto totalmente la opinión tanto de mis amigas Nito como María Corina. Creo que esto es una actitud de desespero y de desconocimiento total de lo que significa la Constitución Nacional. Creo que es un acto de desespero. Mira, la nueva Asamblea Nacional, tal como la apuntaba María Corina, tiene la facultad con los 112 diputados, que es las 2 terceras partes. Yo, como ex parlamentario y el secretario de Congreso, conozco perfectamente la vida parlamentaria. Para poder esos actos, por ejemplo, reformar la ley que tiene que dar la creación. Recuerden ustedes que la Corte Suprema de Justicia fue de 12 y llevaba a 24 por una medida política para mantener la mayoría absoluta. Todos esos actos pueden ser revocados. Pero lo más importante, además de lo que señalaba de resolver los problemas económicos y políticos del país, creo que la oposición tiene que dar una señal al mundo y a los venezolanos
de querer reconstruir la institucionalidad. El 5 se instala la asamblea. Hay 3 directivos, el presidente, un vicepresidente y un segundo vicepresidente. Yo comparto totalmente el planteamiento hecho por Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la MUE en Venezuela, en el sentido de que el chavismo le corresponde tener una vicepresidencia en la asamblea. Nosotros no podemos actuar como ellos actuaron contra nosotros, que no nos dieron presidencia, nos sacaron de la junta directiva, nos golpearon, en fin. En estos momentos tenemos que recobrar la institucionalidad y creo que eso sería el primer paso para ir normalizando lo que sería la vida parlamentaria. Creo que es justo que el chavismo tenga presencia en la junta directiva como también en las 15 comisiones. Y finalmente, mira, yo creo que el chavismo no ha fallecido, ha tenido una derrota, pero ¿cuántos años tiene gobernando en Argentina la gente de Perón, el peronismo? ¿Cuántos años tiene gobernando en Nicaragua el sandinismo? Yo creo que es una realidad, el chavismo es una realidad, no podemos abstraernos de ello y tenemos que tratar de convivir institucionalmente en la solución de los graves problemas que tiene el pueblo venezolano, que no se van a resolver por una vía o por otra, sino con el concurso de todos. Nitu, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo analiza usted este anuncio que más parece una amenaza? Diosdado Cabello ha dicho que en los últimos días de este 2015, la Asamblea, que en este momento es de mayoría chavista, elegirá a 12 diputados del Tribunal Superior de Justicia. Te lo voy a decir en criollo, patadas de ahogado. Eso no son sino patadas de ahogado. Del señor Diosdado Cabello, que sabe perfectamente además que está buscado internacionalmente por acusaciones muy serias sobre el narcotráfico. Allí es que yo te digo, estoy absolutamente de acuerdo con mi amigo Pedro Mena, tenemos que buscar efectivamente la institucionalidad del país, pero tenemos que buscarlo con aquellos que entienden que lo que está por delante, la prioridad es el país, es Venezuela y es su gente. No con aquellos que precisamente lo que quieren es ver cómo defienden sus rutas del narcotráfico. Yo creo que hay que dialogar con los políticos, no importa de qué tendencia sean, siempre y cuando quieran al país, y no aquellos que defienden son parcelas de sus negocios ilícitos. Yo creo que hacia allá va a tener que enrumbarse Venezuela y el país dio un contundente mensaje claro y en voz alta. Y tú, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que llegan a través de Twitter a la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Respetará Nicolás Maduro la voluntad popular expresada en las urnas o se avecina en Venezuela un golpe postelectoral? Vamos a leer algunas de las respuestas que nos llegan a esta hora. Liborio Álvarez, uno de nuestros televidentes, dice que es un acto desesperado, puede desestabilizar al país intentando llevarlo a la violencia y culpar a los opositores. José Luis nos dice, dudo que respete la voluntad del pueblo reflejada en las urnas, ojalá reflexione un poco. Vamos a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando cómo está la izquierda en América Latina y qué impacto tendrá esta derrota que tuvo el chavismo en bloques como el ALBA o en países como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua, que han sido aliados incondicionales del chavismo en los últimos 15 años. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.